Gente bonita, bienvenidos a una sesión más de teorías de la personalidad. Esta es nuestra clase número 6. Ya llegamos a la clase número 6 y pues bueno, esta semana estaremos revisando a un autor que me parece profundamente interesante y que le iremos sacando juguito en las siguientes semanas. De igual manera, me gustaría confirmarles que a partir de la siguiente semana vamos a estar revisando casos, o el objetivo es que ya estemos revisando casos para identificar las distintas teorías dentro de un caso en particular, ¿vale? Es decir, vamos a ir identificando a través de ciertas situaciones, de ciertas películas, de ciertos libros, de ciertas historias, cómo se construye la personalidad de alguien o de algún personaje a través de las distintas teorías, ¿vale? Así nos va a permitir retomar, cerrar y sobre todo tener una mayor profundidad en el conocimiento de todas estas teorías de la personalidad, ¿vale? Sin embargo, pues quiero que demos inicio el día de hoy con, como les repito, uno de los autores, psicólogos más interesantes y que, por cierto, falleció el año pasado. Vivía en Estados Unidos y fallece en el 2021. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta exposición y les quiero compartir. Vamos a ver específicamente la teoría cognitiva social. Esta semana vamos a estar revisando la teoría cognitivo social y es una teoría que es profundamente interesante y que abre una visión o que tiene tiene por objetivo abrir la panorama de la percepción y de la visión del hombre en un contexto específico. Si bien algunas otras teorías de la personalidad que hemos estado revisando consideraban el contexto, a la sociedad, a los grupos como parte fundamental del desarrollo de la personalidad, del yo, es esta teoría cognitiva que toma elementos de las distintas teorías y que las engloba en una teoría que es mucho más robusta y que sobre todo intenta explicar fenómenos de una manera mucho más experiencial, ¿no? Mucho más social, mucho más democrática. Ajá. Evidentemente, aquí estaremos hablando de conceptos como la imitación. Vamos a hablar también del aprendizaje vicario, que es un tipo de aprendizaje muy particular y que estaremos revisando gracias a Albert Bandura. Y también, por último, vamos a visitar un video acerca de uno de los experimentos de Albert Bandura que nos va a permitir tener una visión mucho más amplia de lo que este autor estaba tratando de expresar y tratando de compartir con todos los experimentos y con todas los procesos metodológicos experimentales que llevó a cabo para poder explicar precisamente cómo se construía la personalidad y sobre todo cómo se construye el aprendizaje de las personas. Recordemos que si bien parte de la construcción de los aparatos psíquicos o de estas ideas de mente que hemos tenido previamente o que hemos analizado previamente, el proceso de aprendizaje, el proceso de memoria, el proceso en el cual nosotros introyectamos las experiencias del mundo es fundamental. Y Albert Bandura fue lo que más le interesó. Vamos a ver también que en la teoría cognitivo-social las personas no son organismos reactivos, ¿no? O condicionados por el ambiente, ¿no? Los organismos hacen planes, predicen las consecuencias de sus acciones y eso lo cambia absolutamente, absolutamente todo, ¿vale? Ya veremos que fue Albert Bandura una persona eh, diferenciada, ¿no? Confundida en su momento, ya que se le trató como conductista. Sin embargo, veremos cuáles son las diferencias o las grandes diferencias del por qué no necesariamente es un conductista o es un conductista muy malentendido. Yo les decía que los hombres en esta teoría o las personas en esta teoría son organismos, son agentes, ¿no? Son agentes, es decir, son personas que llevan a la acción sus deseos, ¿no? Sus situaciones. Esto lo vamos a ver bajo qué condiciones.
Ujú. Y pues bueno, les comento un poquito acerca de Albert Bandura, ¿no? Que es un psicólogo canadiense que literalmente se interesó por la aproximación desde la empiría, desde la experiencia, para acercarse a la psicología, ¿no? Como les comentaba, se le considera un conductista. Sin embargo, Albert Bandura criticó ampliamente la teoría conductista porque él consideraba que no tenía un fundamento 100% real la teoría conductista. Y pensemos en esta situación un poquito, reflexionemos un poquito acerca de esta situación. Estábamos discutiendo la semana pasada o bueno, hemos revisado durante estas semanas, incluso en Introducción a la Psicología también lo hemos revisado, que el conductismo está basado en la idea que un organismo, ajá, a través de sus sentidos, tiene la capacidad de percibir estímulos. Esos estímulos generan un reforzador o generan un reforzamiento que motiva la conducta. Es decir, el ambiente determina cómo es que debe de actuar una persona a través de ciertos estímulos particulares. Lo hablábamos con el tema de los perros pavlovianos, que con una campana, o Pavlov logró inducir una respuesta 100% involuntaria, en la cual solamente aparecía cuando se presentaba alimento a los perros. Él logró inducirla únicamente haciendo sonar una campana. Albert Bandura no consideraba esto como 100% completo, ¿no? Porque si bien si hay estímulos en el exterior, Bandura empezó a considerar la cuestión social como fundamental en el proceso de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que había un proceso de aprendizaje imitativo. Los organismos, las personas, básicamente los organismos, tienen la capacidad de observar a otros que son similares a ellos, decía Bandura, y que a partir de eso mi conducta también sea modificada. Ajá, es decir, ya no solamente es un conductismo clásico en donde hay un estímulo específico que genera una respuesta, sino que la visualización de otros haciendo cierta conducta a mí me permite aprender esa conducta, ¿no? Dicen por ahí, hay una frase muy interesante que dicen que el éxito, que la experiencia, ¿no? La experiencia, el hacer arrasa antes que la palabra, ¿no? O sea, antes de yo decirte algo, el que tú me veas haciéndolo, el ejemplo, esa era la palabra que estaba buscando, el ejemplo arrasa, ¿no? O sea, que alguien pueda observar algo que yo estoy haciendo, evidentemente hace que la otra persona pueda observarlo y también pueda aprender. Vamos a ver cómo funcionan estos términos acerca del proceso de aprendizaje imitativo. También vamos a ver cómo es que existe un reforzamiento vicario. Vamos a ver qué significa la palabra vicario y cómo es que eso funciona como reforzamiento y cómo es que estos dos fenómenos precisamente son la base fundamental para la teoría de Bandura del aprendizaje y de la construcción del yo, ¿no? Porque evidentemente nosotros podemos aprender situaciones culturales, pero también situaciones conductuales. Nosotros podemos imitar la conducta de otras personas cuando la observamos. Vamos a pasar al aprendizaje por imitación, ¿vale? Este aprendizaje seguramente ustedes lo han visto muchísimo, 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 y es fundamentalmente un proceso que bien lo dice su nombre, parte de la imitación de conductas específicas de otras personas que nosotros observemos, ¿no? Aquí les dejo una imagen que me parece por demás ilustrativa y que nos permite observar cómo es que a la hora de que nosotros estamos poniendo atención a ciertas conductas del medio del ambiente, nosotros también estamos aprendiendo, ¿no? Esto es sumamente interesante observarlo, sobre todo, por ejemplo, en este caso de la imagen, que estamos viendo cómo es que la niña literalmente está haciendo la misma conducta que la mamá. Y esto se puede extrapolar a un montón de ejemplos que me encantaría que empezaran a pensar y que me encantaría que empezaran a compartir en las sesiones sincrónicas. ¿De qué manera ustedes han podido observar este aprendizaje por imitación? Ustedes han sido víctimas, ¿no? De este aprendizaje por imitación, ¿no? Ustedes pueden reconocer cómo es que han aprendido a través de la imitación, porque verdaderamente creo que hay muchísimas maneras de aprender por imitación. De hecho, y quisiera comentarlo, porque me parece muy interesante, porque estos principios no solamente funcionan para la construcción de la personalidad, también funcionan para el hecho pedagógico.
¿no? O sea, estos principios de Bandura son fundamentales en muchos modelos pedagógicos que nos ayudan a capacitar personal. Eh, en caso específico de la capacitación, no sé si en alguna ocasión ustedes han podido ir a un Walmart o a una tienda de autoservicio grande eh, y hayan podido observar que hay una persona que, detrás de la caja, ¿no? Ustedes compran su súper, llegan a la caja y hay una persona detrás del cajero, está vestido exactamente igual que el cajero, pero que dice, hola, mi nombre es tal y estoy en entrenamiento. Muchas veces así sucede. ¿Qué es lo que está pasando en este proceso de aprendizaje? Lo que está sucediendo y lo que nos dice Bandura es que el aprendizaje comienza por una imitación, por un proceso de imitación y de asociación con las conductas que estamos observando. En este caso, en el caso del cajero del Walmart, él comienza con el proceso de observar a la persona experta realizar una tarea y en ese proceso de observar empieza a asociar y empieza a relacionar cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo dicha tarea. Uh -huh. Evidentemente, esto funciona tanto lo que nosotros podemos conceptualizar como moralmente positivo, hasta lo que también podemos conceptualizar como moralmente negativo, ¿no? El aprendizaje por imitación es un aprendizaje que incluso se ve en las calles, en las modas, en los bailes, ¿no? Es un proceso fundamental para nuestro aprendizaje, ¿no? Y bueno, más aún si ustedes tienen una mayor capacidad para aprender a través de la observación, a través de la vista, entonces, pues este proceso seguramente les ha de hacer mucho sentido. Ahora, ¿por qué cobra relevancia? Porque es lo social, es la sociedad la que estamos imitando todo el tiempo, ¿no? Empezamos precisamente desde nuestro núcleo familiar, sin embargo, hay distintos momentos en la sociedad en la que nosotros podemos identificar que por imitación estamos aprendiendo a hacer algo, ¿no? Estamos tratando de llegar a un punto. En la escuela, por ejemplo, vemos al chico más inteligente de la escuela y entonces tratamos de imitarlo para poder llegar a ser o poder tener esa expectativa, ¿no? Si bien por eso les digo que pareciera como un conductismo en donde se está buscando esta conducta esperada y entonces se tiene un reforzador, no necesariamente estamos hablando de reforzamientos, sino estamos hablando de una experiencia de imitación, de una experiencia de observación. Ahora, el otro componente de la teoría cognitiva del aprendizaje es el reforzamiento vicario. Y fíjense que este reforzamiento vicario es por demás interesante. Eh, en algunos momentos, cuando nosotros estamos aprendiendo sobre todo estos aprendizajes que básicamente, según Bandura, son en grupos, ¿no? Porque todo el conocimiento es social, ¿no? Piensen en los niños que se la pasan jugando. Esta experiencia del juego es una experiencia de aprendizaje constante, en donde ellos están aprendiendo, por ejemplo, a relacionarse con sus pares, ¿no? A resolver conflictos, a establecer reglas, a establecer límites, a sociabilizar. Estos procesos de juego nos ayudan a identificar este reforzamiento vicario y se los explico rapidísimo. El reforzamiento vicario o la palabra vicario significa que no necesariamente es una experiencia propia, sino que es una experiencia que estamos observando, pero que la podemos asumir como propia porque lo podemos generalizar. Yo aquí les puse el ejemplo de los niños porque me parece maravilloso y es creo donde más podemos encontrarlo, aunque creo que también en las oficinas o en cualquier otro grupo que nosotros podamos formar, vamos a darnos cuenta que este reforzamiento vicario se encuentra presente. Vamos a plantear el ejemplo o vamos a plantear esta situación hipotética en donde tenemos un grupo de infantes en donde quizás alguno de ellos se está pasando de la raya, está teniendo una conducta un poco más anormal de lo que nos gustaría, ¿no? Está gritando, está saltando, está aventando papelitos. Y entonces, el objetivo es que nosotros establezcamos un orden dentro del salón a través de cualquier método, el que ustedes quieran. Pensemos desde darle un zape, aventarle el borrador, castigarlo, dejarlo sin recreo. La manera en la que ustedes deseen establecer el orden está perfecto. Lo verdaderamente importante es que alrededor suyo habrá estudiantes que tendrán la experiencia
de observar al niño regañado y las consecuencias que eso genera. Ese precisamente es el reforzamiento vicario. Las personas que no están experimentando el regaño, que no están experimentando las consecuencias, sí las pueden observar y esa observación sí determina sus conductas, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado que en los Estados Unidos, no sé si sea tan común, pero a mí toda la vida me dijeron que en los Estados Unidos las leyes sí se cumplen y tiene que ver directamente con que allá sí hay consecuencias específicas para cada uno de los delitos. Entonces, uno no tiene que vivir la experiencia de ser apresado, de ser reprendido por la ley, para que uno entienda que verdaderamente puede tener un problema. Entonces, eso también determina nuestro comportamiento, pero también determina la manera en la que nosotros vamos a experimentar el mundo más adelante. Estas dos cuestiones van 100% de la mano, tanto el aprendizaje por imitación como el reforzamiento vicario forman parte fundamental de el hecho por el cual nosotros aprendemos, las maneras por las cuales nosotros estamos aprendiendo. Uh-huh. Existen algunas variantes relacionadas con este proceso de adquisición del aprendizaje y de hecho estas variantes literalmente están relacionadas con los métodos que utilizó Bandura. Él utilizó métodos que parecerían 100% conductistas, pero que se alejaban 100% del proceso conductista de ver los experimentos. Y para esto, yo aquí quiero cerrar un poquito este video porque me interesa, les dejo en la descripción y de todas maneras lo vamos a revisar en la sesión sincrónica. Sin embargo, es momento de que ustedes revisen el experimento del muñeco bobo, perdón. Es un experimento que Bandura realizó para poder demostrar cómo es que los niños tenían ciertas conductas hacia figuras antropomorfas y cómo es que la violencia se presentaba ante estas figuras antropomorfas. Ajá. Veremos que parte fundamental del experimento de Bandura, en este caso con el niño bobo, está relacionado y plantea variables como el género de las personas adultas que están relacionándose con el muñeco bobo, el tipo de juego que están llevando a cabo con el muñeco bobo y evidentemente cómo eso genera una reacción de los niños, cómo es que él pudo demostrar a través de este experimento cómo es que el imitar y el que nosotros estemos siendo reforzados por otros, ¿no? Que estemos observando el reforzamiento que dan hacia otros de nuestra misma clase, de nuestro mismo nivel, permite que nosotros aprendamos a vivir ciertas conductas. Me gustaría mucho que después de eso empezáramos a pensar cómo es que este aprendizaje por imitación y reforzamiento vicario aplican hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos componentes imitativos y vicarios que aparecen hoy dentro de nuestra vida cotidiana y que quizás en ocasiones parecieran mucho más conscientes, pero que pues no podemos evitarlos tal cual, ¿no? Ahora pienso en las redes sociales y me gustaría mucho que lo pensaran ustedes también, cómo podrían identificar esto con las redes sociales y las consecuencias anímicas que estas tienen en las personas. Y pues cualquier otro ejemplo que a ustedes se les pueda ocurrir acerca de esta situación. Me interesa profundamente escucharlos y pues nada, vamos a seguir revisando a Albert Bandura y a otros autores más adelante. E insisto que vamos a empezar ya con el ciclo de los casos, ¿no? Las identificaciones de lo teórico aplicados a ciertos casos. Entonces, pues váyanse preparando porque me parece que vamos a empezar así con la parte más experiencial, ya un poco menos teórica, ¿vale? Pues yo les mando grandes abrazos, cuídense mucho, síganse cuidando de este bicho, espero que tengan una excelente semana y cualquier cosa estamos al pendiente. Nos vemos muy pronto. Adiós.